delegado a la Asamblea Nacional Juan Carlos Alvarado, también secretario general nacional de COPEI, hablando de estos recientes anuncios en materia económica, petrolera, de la salida de Chevron de Venezuela, luego del anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También hay unas implicaciones políticas que no van directamente de la mano con la palabra Chevron, pero sí tienen una vuelta, en el sentido de que, bueno, decían, la oposición solicitó estas sanciones, también está la ley Simón Bolívar, hay como un hilo detrás de todo lo que tiene que ver con la salida de Chevron en Venezuela. Hablemos de esas implicaciones que están detrás de la palabra Chevron. Sí, hoy tú observas, hay un grupo de venezolanos y venezolanas que, muy minúsculos, a Dios gracias, que han venido de alguna manera celebrando este tipo de sanciones que ha tenido nuestro país. Hoy tenemos unas leyes vigentes que te permiten de alguna manera sancionar a esas personas que han violentado lo que es el camino normal, tradicional y correcto de una república. Hoy evidenciamos cómo el artículo 130 de la Constitución está siendo completamente traicionado, y ese artículo es muy claro. Todos los venezolanos y las venezolanas tenemos el deber de defender todo lo que represente a nuestra Venezuela. Y hoy acompañar la solicitud de este tipo de acciones contra la República, que no es contra el gobierno, no es contra el PSUV, no es contra un dirigente político en particular, sino que es contra toda la economía venezolana, que afecta a toda una población, y que hoy, cuando observamos este tipo de acciones, te das cuenta que ese acompañamiento y ese respaldo no puede ser algo simplemente apostemos a la tragedia y al fracaso de todo y de todos, simplemente para yo lograr lo que necesito, que es el cambio político. Creo que hoy el país no quiere eso. Hoy la Venezuela de a pie reclama es que haya acuerdo entre los políticos para buscar soluciones a los problemas de la gente. Pero y es a lo que apostamos, ¿no? La aplicación de la ley Simón Bolívar también ha sido criticada, porque algunos señalan que no busca castigar a quienes atentan contra el Estado venezolano, sino que busca de alguna manera perseguir a algunas figuras opositoras. ¿Cómo se discierne este uso o esta aplicación de la ley Simón Bolívar con respecto a lo justo o lo que corresponde o no? Sí, bueno, yo he sido un seguidor en relación a escuchar las opiniones en relación a estas leyes, no solo la ley orgánica Libertador Simón Bolívar, sino también la ley contra el odio, por ejemplo. Esa es otra ley que tiene más de 7 años de haber sido aprobada, que yo soy de la tesis que tiene que ser aplicada, y que aquí han ocurrido muchas cosas. Luciana, si te das cuenta, aquí hay gente que ha hablado que en este país ha existido una dictadura, que aquí no hay libertad de pensamiento y de acción dentro de la política, y tú los ves por las calles, y son esas mismas personas que han venido denunciando. Y cuando emiten estas opiniones no hay una responsabilidad política. A ver, ¿quién asume la responsabilidad política de lo que dice? ¿Cómo se puede sancionar esa responsabilidad política? Bueno, ahí están los mecanismos. Esto no es para perseguir a nadie. Esto es cuando observas que realmente violentaste uno de los artículos de la Constitución o de estas leyes. Cuando lees un artículo de la ley que, por ejemplo, te dice, cuando usted apoye intereses extranjeros que afecten a la República, como por ejemplo, hay personas que están celebrando lo que está haciendo el presidente de Guyana junto con la ExxonMobil. Este tipo de acciones no tiene que tener un castigo, por supuesto que tiene que tener un castigo, porque es traición a la patria. Justamente eso le iba a preguntar, ¿hasta qué punto estaría la responsabilidad de que una figura opositora pues exprese sus opiniones o sus ideales? ¿Hasta qué punto tendría esto una implicación legal o penal? Pues allí lo responde con lo que es la violación a estos artículos de la Constitución Nacional. Con respecto a la situación en Guyana, con respecto a esa explotación y esta denuncia que ha hecho el alto gobierno venezolano de que la ExxonMobil pudiera tener las manos metidas en estas sanciones, ¿qué posición tienen desde COPEI con respecto a esta teoría, a este planteamiento de que la ExxonMobil tendría responsabilidad o de alguna manera habría impulsado esta decisión en el gobierno de los Estados Unidos? Hoy observamos al gobierno de Guyana iniciar de manera repetitiva, por así decirlo, su insistencia en explotar el mar territorial que le pertenece a nuestra Venezuela. Hoy no se trata de que Nicolás Maduro sea el jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Hoy no se trata de que yo sea el secretario general del partido COPEI en Venezuela. Hoy se trata de que todos los venezolanos y todas las venezolanas tenemos la necesidad, tenemos el deber de defender nuestro territorio, nuestras aguas y nuestros recursos. Y es lo que está pasando con la Guayana Esequiba. Hoy observas además que el presidente de Guyana ya empieza a anunciar de que toda aquella persona que haga vida en el territorio de la Guayana Esequiba vaya y participe en las elecciones, porque el 25 de mayo se va a escoger gobernador de la Guayana Esequiba, diputados a la Asamblea Nacional, que son 8 parlamentarios, que el que participa ahí va a ir preso. Por supuesto que es completamente condenable, y hay que decirle al presidente de Guyana que no debe equivocarse con la población. Y aquí es donde todos tenemos que juntarnos con un pensamiento y un sentimiento nacionalista, muy patriótico, donde identifique claramente que nuestra frontera, que nuestros mares y nuestros recursos son completamente de Venezuela. Repito, sea quien esté gobernando en nuestro país, hoy debe unirnos este espíritu. Cuando ves un grupo muy pequeño de venezolanos y venezolanas que respaldan la decisión del presidente de Guyana junto a la ExxonMobil para seguir explotando, pero además hacer los lobbies financieros, para de alguna manera incidir en las decisiones del gobierno del presidente Donald Trump, para que evite que Chevron continúe en el país, para generar de alguna manera la recuperación progresiva de la economía en nuestra Venezuela, pues simplemente te das cuenta que son enemigos del país y son enemigos de la patria aquellos que de alguna manera u otra respaldan este tipo de acciones contra los venezolanos. Diputado, pero ¿no estaría sucediendo algo en otros sectores de la oposición venezolana? ¿No habría una falencia con respecto al liderazgo en cuanto a estos que usted clasifica como enemigos del país siguen teniendo seguidores, siguen siendo escuchados por una parte de los venezolanos? Porque si, como usted lo describe, tanto daño le hacen al país, ¿por qué siguen siendo escuchados no solamente dentro del territorio venezolano, sino también siguen teniendo lobby en los Estados Unidos y con otros países? Entonces, ¿qué está pasando en estos otros sectores de la oposición que no cobran la misma fuerza ante los ciudadanos? Mira, hoy tú observas, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que la polarización hizo un efecto que dejó en el país una vez más la intención de generar mucha desesperanza, de generar en el país de alguna manera que la gente se desmotive. Y hoy cuando ves ese sector que ahora llama la abstención porque no están sus nombres sobre la mesa, pues te das cuenta perfectamente que es un plan netamente personal. Que hay gente que lo sigue escuchando, bueno, hay gente que lo sigue escuchando porque los llenan de expectativas. Se montan en esa montaña rusa de expectativas, llegan unos picos y luego viene la gran picada, que es cuando empiezas a ver la realidad. Te hablaron de que luego del 28 de julio había una realidad política distinta a lo que estamos viviendo. Te hablaron del 10 de enero, te hablaron después del 20 de enero y ahora te siguen hablando de que hay que generar la máxima presión. Y es la misma narrativa que vienes escuchando desde el 2012 a los días de hoy. Es un gran trabajo que tiene el liderazgo político moderado, en el caso nuestro, que apostamos al centro de la política, que apostamos al ser humano para que sea el beneficiario de lo que debe ser el accionar de las instituciones, para que de alguna manera u otra todos los polos extremos son malos y que son los que nos han llevado a lo que hoy estamos atravesando, porque ha sido una confrontación constante de los líderes políticos, de los sectores políticos, y se olvidaron de lo que está padeciendo la gente, de lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Yo creo que es la dura tarea que tenemos desde los liderazgos cuando vienen estas elecciones tan importantes, en que hoy tienes a ese sector ahora llamando a la abstención. Bueno, veremos en el proceso electoral si realmente ahora la mayoría del pueblo venezolano, después de salir a votar masivamente el pasado 28 de julio, ahora piensen de que este próximo proceso lo mejor es quedarse en la casa encerrado. ¿Cómo van las conversaciones entre los partidos políticos, los principales partidos políticos que están buscando de alguna forma tener candidaturas unitarias para el próximo 25 de mayo? ¿Cómo van esas conversaciones? Porque una de las críticas más fuertes realizadas por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, es que él dice, bueno, no solamente la unidad tiene divisiones, tiene fracturas, sino que dentro de cada partido hay pequeños grupos, hay pequeños partidos, y hablaba también de que, bueno, están en pugnas judiciales algunos partidos, no es el caso de COPEI, tema que ya fue resuelto y aclarado, pero hablaba de que, bueno, la unidad no tiene unidad ni siquiera dentro de lo que es una casa política. Entonces, ¿cómo van estas conversaciones entre los diferentes partidos? Hay que destacar que entre lo político y lo electoral, la unidad no es unanimidad. La unidad es el trabajo que permita construir la mayor cantidad de consenso posible, donde puedan encontrarse las distintas opciones y las distintas rutas. Yo te puedo decir que hoy entre las distintas organizaciones políticas
que hacemos vía dentro de la alianza que hemos venido trabajando para construir una vía de moderación dentro del accionar político desde la Asamblea Nacional. Hoy hay más de 10 organizaciones políticas que estamos completamente de acuerdo de cómo llevar adelante este proceso. También debo de confesar de que se han construido algunas propuestas que serán anunciadas en su debido momento, porque sería un acto de irresponsabilidad de mi parte actuar o anunciar de algunas cosas que ya se han venido aprobando y acordando, pero en los próximos días. En los próximos días esta alianza, donde está Acción Democrática, donde está el Partido Primero Venezuela, el Partido Primero Justicia, Cambiemos, Avanzada Progresista, El Cambio, etcétera, COPEI, desde allí vamos a hacer anuncios importantes de lo que será nuestra propuesta. Recuerden que nosotros el pasado año 2020 y 2021, nadie podía creer la posibilidad de que presentáramos propuestas conjuntas y unitarias al 100%. Bueno, ocurrió. Hoy tenemos gobernador, tenemos más de 40 alcaldías, tenemos más de 200 concejales. Hay realmente la intención de construir esto y vamos a hacer ese gran esfuerzo para que no se repita la historia del 2021. Usted está en COPEI, pero ¿qué lectura deja la renuncia de Barbosa en esta plataforma unitaria? Porque la primera reacción que tiene el ciudadano común, las personas que le rodean a uno cuando vemos una noticia, dice, oye, otra renuncia, otro desacuerdo, no se pueden ni siquiera poner de acuerdo entre ellos, no pueden debatir. Eso lo que refleja es el malestar que hay dentro de una organización política. Entonces, eso va como transmitiendo un pequeño mensaje de desánimo. ¿Qué lectura tiene para usted esta renuncia en un momento tan crucial cuando estamos en unas elecciones que, a pesar de que fueron cambiadas de fecha, son bastante próximas? Sí, hoy ves esa renuncia y es la evidencia clara de que dentro de ese sector político no hay el respeto al diálogo, a la búsqueda de consenso, etcétera, porque bueno, él ha expresado en un comunicado sus razones y sus motivos, y una de las razones es que bueno, no existió debate para tomar decisiones. Hay muchos que le tienen miedo al debate. Nosotros hemos sido siempre de la tesis que ¿por qué no debatir públicamente lo que ha ocurrido con los errores que ha cometido un sector de la oposición venezolana? Algunos que han tenido cargos en el gobierno interino, que así lo llamaron, y que estaban inhabilitados, que no tenían posibilidad de ser candidatos, que no existían las tarjetas y los partidos, etcétera, y tuvieron que ir a un diálogo político para poder ver resultados positivos y beneficiarse. ¿Cree que esa renuncia de alguna forma afecta la percepción que tiene el ciudadano en general de lo que es la oposición que está movilizada en este momento? No, yo creo que no, porque en el caso del doctor Barbosa, él simplemente fungía como una especie de vocero de todas las agrupaciones y movimientos políticos que estaban representados en este sector de lo que ellos denominan la plataforma, pero realmente no genera ningún tipo de incidencia en la gente, porque la gente a Omar Barbosa no lo ven en ninguna comunidad. A Omar Barbosa no lo ven metido en alguna vereda o algún centro rural, no, en ningún lado. Simplemente era un actor ejecutivo que ayudaba a transmitir las decisiones de este sector. Bien, debemos hacer una pausa. Ustedes están allí invitados a participar a través del canal de Telegram, Primera Página GB, preguntas, inquietudes, comentarios para con nuestro invitado del día de hoy a través de esta plataforma social. A ver.